Los milagros existen y no solamente lo digo yo, también Carl Jung, uno de los grandes psicólogos del siglo pasado, hablaba sobre las sincronicidades y sobre los milagros. Pero es súper importante que para que eso se dé en tu vida, primero tienes que entender bien qué son las sincronicidades, cómo puedes hacer para que se den y definitivamente cómo hacer para crear esos milagros en tu vida, sea en el área de la vida que sea. Créeme que eres un ser creador, que el universo está conspirando a tu favor y si tienes la capacidad de entender y poner en práctica lo que vamos a ver en el podcast de hoy, las sincronicidades y los milagros en tu vida llegarán. Estate totalmente seguro. Te pido que dejes cualquier tipo de distracción y vamos al programa de hoy. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia, todos los días a las 8 de la mañana, hora española. Estamos en directo en el Facebook de Javier Ma y luego por la tarde, 8 de la tarde también, hora española, lo subimos como estreno a YouTube. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que me preguntáis muchísimo, que es sobre la creación de sincronicidades y milagros en nuestra vida. Vamos a ver qué son las sincronicidades, qué son los milagros y vamos a ver qué podemos hacer para crear más de las dos cosas. Así que bueno, conforme vayas entrando, dime tu nombre, de dónde estás conectado y si estás en la formación de Reiki en tu vida, ponme ahí, soy Reiki en tu vida. Buenos días, Milagros Romina. Buenos días, Tere Pozu, soy Reiki en tu vida desde Cuenca. El Vilgaray, soy Reiki en tu vida desde Perú. Emma Salgado, María José, se escucha bien, gracias por confirmar. Juan y Gutiérrez, soy Reiki en tu vida. Bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante. Mira, tenemos que tener en cuenta una cosa, que la sociedad constantemente intenta que estemos encasillados única y exclusivamente en nuestra mente racional. Uno, nuestra mente racional y al mismo tiempo manipulable. Porque la razón es muy maleable. Es decir, la razón, si por ejemplo tú empiezas a escuchar unos programas de televisión o unos noticieros, te pueden decir 50.000 cosas que te pueden parecer muy razonables y dentro del mundo lógico está muy bien, pero eso están frenando tus posibilidades de crecimiento fuera de ese mundo de la razón. Es decir, la sociedad generalmente nos quiere llevar hacia lo lógico y racional, pero sobre lo lógico y racional que le interesan a ciertos intereses, poderes políticos, lobbies de poder, etcétera. En cambio, no les interesa nada que vayamos a nuestra parte más esencial, a nuestra parte más de corazón, a nuestra parte donde ocurren también los milagros, ¿sí? Los milagros no son tanto de la mente racional, lógica. Luego vamos a hablar de qué son los milagros, ¿eh? Y en qué consisten las sincronicidades, porque las sincronicidades tienen que ver con los milagros, anótamelo ahí, porque las sincronicidades pueden ser un nexo de unión entre el mundo físico, de la lógica, y el mundo milagroso del espíritu. ¿Sí? Y las sincronicidades son un nexo de unión. Anótamelo ahí. Las sincronicidades son un nexo de unión entre el mundo físico racional y el mundo espiritual milagroso. Veo un poquito de agua. Entonces, la sociedad y cómo está montado el mundo. Yo aquí no me estoy quejando de cómo está montado el mundo. El mundo está montado como está y podemos ser bendecidos y podemos ser felices y podemos expandirnos y podemos crecer y podemos amar independientemente de cómo esté montando el mundo. Pero algunas veces tenemos que describir, ¿verdad? Para entendernos y saber qué vamos a ver en el día de hoy. Tal como está montado el mundo, está montado de una manera para que estemos constantemente en la mente
y en lo lógico, en lo racional. En cambio, no te empuja para nada el mundo, como está montada la sociedad, no te empuja para nada que vayas al corazón, a la profundidad del ser, donde ahí sí que pueden ocurrir los milagros. Y por eso no ocurren tantos milagros, porque la gente está mucho más en la mente y en la razón que en el corazón y en el alma. Por lo tanto, ya tenemos una pista muy clara de dónde hay que ir para que esos milagros se den en nuestra vida. Yo siempre te digo que cada cosa en su sitio. La mente tiene una función muy importante y la razón, yo no niego aquí la razón. Los que ya me conocéis, los alumnos, los que me seguís de hace tiempo, sabéis que yo no niego la razón. Yo le doy mucha importancia a la razón y también le doy mucha importancia a la lógica, donde la tiene. ¿Sí? Donde la tiene, pero donde no la tiene, no la tiene. No le doy importancia donde no la tiene. La lógica, ¿dónde no tiene importancia? Cuando queremos crear milagros. Los milagros están fuera de nuestra mente lógica y racional. Por lo tanto, la razón en el lugar de la razón y la lógica en el lugar de la lógica y los milagros en el lugar de los milagros, que no es en la mente racional y lógica. Buenos días, Juan y Gutiérrez. Buenos días, Rosalía. Soy Reiki en tu vida, desde Madrid. Buenos días, Jordi. Buenos días, Yolanda Olet. Soy Reiki en tu vida. Antonio Arroyo, desde Córdoba. Soy Reiki en tu vida. Las sincronicidades son un nexo de unión entre el mundo físico y el mundo espiritual. Exacto. Son como una serie de señales, como una serie de pistas que bien utilizadas nos pueden llevar a ese mundo espiritual. Y ahora estamos poniendo en el mundo físico, hemos puesto a un lado el mundo físico, lo razonable, lo lógico, lo esperable, ¿sí? Y en un mundo espiritual, lo no esperable. En un mundo de los milagros, lo no esperable. Por eso, por ejemplo, cuando una persona tiene una curación de una enfermedad que le habían dicho que era crónica, en la medicina alopática dicen curaciones espontáneas, pero también le llamamos milagros. Pero eso no quiere decir que no vaya a ocurrir, sino que no está dentro de la lógica preestablecida. Por eso cuando alguien va al médico, si le han diagnosticado una enfermedad, ojalá esto lo pudiera escuchar a alguien justo en el momento que se lo han identificado. ¿Por qué? Porque si a ti te dice el médico que eso es crónico, o que eso va a ser para siempre, tú simplemente lo tienes que tomar que dentro de la lógica establecida del sistema alopático de medicina, donde no saben cómo sanar eso, dentro de la lógica de ellos, eso es para siempre. Pero dentro de la lógica de ellos, dentro de ese mundo racional, dentro de ese mundo lógico, pero no tiene por qué ser dentro de un mundo espiritual o dentro del mundo de los milagros. Y aquí tú sabes que también yo soy muy prudente en ese sentido y no quiero que me malinterpretes. O sea, no, yo no estoy diciéndole a nadie particularmente que si te han dicho esto lo vas a curar, porque si yo dijera eso, primero que no sería prudente y luego segundo que estaría diciendo algo que no sé, porque yo no sé lo que va a ocurrir en la vida de alguien. Simplemente estoy dando una descripción a nivel general, que cuando a uno le dan esa noticia, no tiene que tomarlo como una verdad absoluta, sino como una lógica dentro de lo esperable según los conocimientos que ellos tienen y según el mundo físico y racional. Pero fuera de ese mundo, fuera de esa perspectiva, fuera de ese paradigma se puede dar otra cosa. Y de hecho se están dando, ¿no? Cada vez se están dando más y cada vez hay más curaciones de cosas que aparentemente les habían dicho que no eran curables. Y yo tengo muchos alumnos en Reiki en tu vida y constantemente, incluso personas que no sois alumnos, que sois seguidores, me contáis casos así. Entonces, dicho esto, tenemos por un lado el mundo físico y la razón, y luego por el otro lado el mundo espiritual y la no razón, o podríamos decir el mundo de los milagros. Entonces, vamos a hablar, y hoy te lo quiero enfocar también un poco, te quiero introducir a Carl Jung, porque muchas veces hablamos de sincronicidades o incluso hablamos de la palabra milagros y parece que esto sea solamente de unos cuantos frikis, flipaos, que no tocan tierra
Y va mucho más allá de eso. Tú si me conoces bien, sabes que toco tierra y muy bien que toco tierra. Y han habido otras personas que también han tocado tierra y han hablado de estos temas, ¿no? Por ejemplo, Jan hablaba de las sincronicidades y también hablaba de los milagros. Obviamente, desde una perspectiva más, él era catedrático, ¿no? Era neurólogo, que luego hizo de psicólogo también, pero hablaba de estos temas y no los escondía para nada, porque son temas que están ahí. Otra cosa es que la ciencia más ortodoxa se quiera meter o no se quiera meter, pero va a llegar un día en que la ciencia, que cada vez es menos ortodoxa, o por lo menos diría más que la ciencia, científicos. Cada vez hay más científicos que no son tan ortodoxos, que tienen una mentalidad más abierta. Pero ciertamente, por otro lado, hay una parte importante que domina la ciencia, sean industrias, normalmente industrias alimenticias, industrias farmacéuticas, que quieren dominar la ciencia y hacen que esa ciencia sea muy parcial, sea una ciencia a medida para ellos, ¿no? Y la mayoría de estudios que hacen los financian ellos para su beneficio principal y para la venta de sus productos. Entonces, pero por suerte, aunque hay un sistema así creado, cada vez hay más médicos, yo en Reiki en tu vida cada vez tengo más médicos, cada vez hay más científicos con una mentalidad abierta que ya no comulgan con esa ciencia partidista que les dice qué tienen que pensar y qué tipo de experimentos tienen que hacer, ¿sí? Las sincronicidades son un hecho de unión entre el mundo físico racional y el mundo espiritual. Exacto. Muy bien. Entonces, ¿qué decía Jan de las sincronicidades? Decía que son coincidencias, son más que coincidencias, ¿sí? Porque muchas veces utilizamos la palabra coincidencia o casualidad. Pues Jan decía que son más que coincidencias, son mensajes del subconsciente para unir mente y realidad física, ¿sí? Fíjate lo que yo te estaba diciendo entre mundo físico y racional y mundo espiritual. Jan decía que las sincronicidades son más que coincidencias, son mensajes del subconsciente para unir la mente y la realidad física. Bueno, pues ya tenemos que las sincronicidades son mensajes. Ahora luego habrá quien se ponga de acuerdo y diga son mensajes del subconsciente. Habrá quien diga no, son mensajes del universo, son mensajes de Dios, son mensajes de los guías, son mensajes de los ángeles, son mensajes de mi yo superior, son mensajes de mi alma. Quien tenga unas creencias más religiosas, pues entenderá que son mensajes de seres religiosos. Quien tenga una mente más científica te dirá que es de tu subconsciente. Por lo tanto, ¿qué es una cosa o la otra? No nos importa. Nos importa que las sincronicidades son señales, son mensajes de un mundo fuera del físico, fuera del mundo consciente, que nos pueden ayudar a entender cosas en el mundo real, ¿vale? O sea, son eventos aparentemente casuales. Fíjate que te digo aparentemente, porque cuando uno está dormido espiritualmente, dice esto es casualidad, pero cuando ya tenemos un conocimiento espiritual, sabemos de las leyes universales y sabemos que hay una ley de causa y efecto, sabemos que nada ocurre por casualidad, sino ocurre por causalidad. Muy bien. Dime qué tipo, te voy a dar aquí algunos ejemplos de sincronicidades, pero quiero que nos retroalimentemos todos. Quiero que me digas qué tipo de sincronicidades estás teniendo últimamente o se te han estado repitiendo más. Dímelo ahí, tanto si estás en el vivo como si estás en la grabación, déjame ver qué tipo de sincronicidades, porque así todos nos retroalimentamos. Buenos días, Larisa. Buenos días, María Julia, desde Argentina. Alicia Martín, soy Reiki en tu vida desde Málaga. Marisa Llano, soy Reiki en tu vida. Ana Belén, soy Reiki en tu vida. Mónica Leticia, buenos días. Adela Nieto. Entonces, sincronicidades pueden haber de muchos tipos. Dime si te ha ocurrido alguna vez que has pensado en un amigo que a lo mejor hacía tiempo que no lo... Aquí se puede experimentar de las dos maneras, pero imagínate que has pensado en un amigo
Y ese amigo en un momento determinado te contacta, o por la tarde, o a los 5 minutos, o a los 10. Entonces, esto es una sincronicidad. Dependiendo de si hace mucho tiempo que no ves ese amigo, por ejemplo, si hace mucho tiempo y piensas en él y te lo encuentras o te llama o o ves un comentario en redes sociales que hacía meses que no veías o incluso años, ahí sí que uno se lo cree mal, ¿no? Dice, wow, es una sincronicidad, claramente, porque yo he pensado en esta persona y hacía mucho tiempo que no la veía y ahora lo veo. En algunos momentos, si a lo mejor esa persona la ves habitualmente, no lo ves como una sincronicidad o incluso cuesta más creer, pero en cualquiera de los dos casos es una sincronicidad. Si tú piensas en alguien y ese alguien te aparece al rato, eso no es ninguna casualidad, ¿sí? Eso es la ley de causa y efecto. ¿Y esto por qué puede ser? En el caso de pensar en alguien, puede ser por muchas cosas, ¿eh? Puede ser por la telepatía, ¿sí? Tenemos el poder de la telepatía los seres humanos. Puede ser también porque tengas una conexión con esa persona. Pero hay algo que a mí es lo que me fascina en esto y en lo que quiero que te quedes ahora. En que donde llevas tu atención, llevas tu energía. Y donde llevas tu energía, creas. ¿Sí? Aquí estamos entrando en un punto importante en relación a lo que vamos a ver más adelante de los milagros. Te he puesto ahora el ejemplo de una sincronicidad, de un amigo que hace tiempo que no ves o que a lo mejor sí vistes ayer, pero ahora piensas en el amigo y en 5 minutos te está llamando. ¿Te ha sucedido esto? Dime si te ha sucedido. Carmen dice, pensar, Peter Pozu, pensar en alguien que hace que no veo y que llame en ese momento o al ratito. Carmen, sí me pasa, pienso en alguien y ese alguien me llama enseguida, a veces me sorprende. Bueno, nos sorprende, ¿verdad? Bueno, pues eso son sincronicidades. Entonces, fíjate que aquí te he puesto el ejemplo de un amigo, luego iremos a otras, pero te he puesto el ejemplo del amigo. Te he dicho, uno puede decir, es telepatía, ¿vale? Sí, es telepatía. Es que tengo conexión con esa persona, estamos conectados interiormente, sí, esa es otra manera de llamar telepatía. Pero a lo que quiero que le prestes aquí atención e importancia es a que donde va tu atención va tu energía y donde va tu energía creas. Por lo tanto, esa sincronicidad es un ejemplo claro de que eres un ser creador y que a través de tu atención has llevado tu energía a eso y has manifestado en ese momento. Emma dice sí, muy seguido. Bueno, pues es una demostración clara de que sois seres creadores. Estáis llevando la atención hacia una cosa y estáis manifestando esa cosa. Por lo tanto, ya empezamos a tener claro de a dónde tenemos que llevar la atención, a aquello que queremos manifestar en nuestra vida. Que eso lo iremos viendo más adelante. En la última parte te voy a dar también 8 tips, 8 recomendaciones, 8 cosas que puedes hacer para crear más milagros en tu vida. Pero primero estamos definiendo qué son las sincronicidades, qué son los milagros y qué relación tienen entre ellos, ¿no? Acabamos de ver una sincronicidad que te está diciendo que eres un ser creador y que a través de tu atención puedes crear esos milagros que la mente lógica te ha dicho que no. Rosalía dice, me pasa mucho con una amiga, le escribo o llamo y me dice que estaba pensando en mí o al revés. Genial. Donde va tu atención, va tu energía y con la energía se crea, eso es. Muy bien. ¿Qué otro tipo de sincronicidades nos encontramos? Con los números repetidos, que si el 11-11, que si el 15-15, que si el 21-21, que si el 18-18. Entonces, no vamos a hablar del significado de ellos porque no es el objetivo del podcast hoy. Tengo por ahí otro podcast donde hablo del significado de diferentes números, no hace mucho que lo hice. Entonces, pero los números, ¿qué es lo que quiero que te quedes con hoy, de esto hoy? Que es una señal, es una sincronicidad. Y a nivel general, aunque cada número tiene su característica, es una señal de que ese camino que has escogido es, y tienes que centrar, es como un enfoque, ¿no? Antes te he dicho,
que la atención, donde llevas tu atención va tu energía y donde va tu energía manifiesta, hay creación. Los números es una manera de recordarnos dónde tenemos que llevar la atención y que tenemos que llevar la atención hacia la luz, tenemos que llevar la atención hacia el amor, tenemos que llevar la atención hacia la abundancia, tenemos que llevar la atención hacia la confianza y tenemos que dejar de prestar atención al miedo, tenemos que dejar de prestar atención a la carencia, tenemos que dejar de prestar atención a las preocupaciones, ¿sí? Es como un toque de despierta, estate aquí. ¿Hacia dónde quieres ir en tu vida? Enfócate en eso. Enfócate en eso. Y eso tienes que utilizarlo de esa manera. Nos tenemos que dejar muchas veces de empezar a ver mensajes, a ver qué mensaje oculto me trae, que no sé qué. Dejémonos de esas cosas o de prestarle tanta atención a esas cosas y enfoquémonos en lo que queremos manifestar en nuestra vida. Enfoquémonos en el amor, enfoquémonos en la dicha, enfoquémonos en el crecer, enfoquémonos en el avanzar, enfoquémonos en ser mejores personas y utilicemos esas sincronicidades para eso. Veo un poquito de agua. Otro tipo de sincronicidad. Encuentras la respuesta a una pregunta. A lo mejor tú lanzas una pregunta o quieres emprender un camino y recibes una respuesta. ¿Cómo la recibes? De diferentes maneras. Puedes recibirlas a través de un libro, puedes recibirlas a través de un vídeo. No es la primera vez que me decís, Javier Ma, el podcast que estás trabajando hoy es algo que me viene como anillo al dedo porque estaba pensando en ello. ¿Sí? ¿Te ha sucedido eso alguna vez? ¿O he visto ese reel que parecía que iba para mí? ¿Y qué es? ¿Que Javier Ma es adivino y está en tu mente y sabe qué es lo que te viene a ti concretamente, que estás en el otro país del mundo, que a lo mejor ni te ha visto o a lo mejor ni has puesto ningún comentario nunca en la vida? No, es una sincronicidad que demuestra tu poder creador. Es decir, este podcast, si a ti este podcast te viene como anillo al dedo, este podcast no lo he creado yo. Este podcast lo has creado tú. ¿Sí? Sígueme aquí, porque esto es algo profundo y que puede volarle la cabeza a alguien, pero ¿cómo he podido yo crear ese podcast? Sí, este podcast lo habéis creado entre todos los que estáis aquí. Y como te digo, te puede venir de muchas maneras. Te puede venir a través de un libro, te puede venir a través de una conversación con alguien, te puede venir a través de cualquier interacción con alguna persona. Alicia me dice, sí, eso me pasa últimamente mucho con tus podcasts. Bueno, pues es esas sincronicidades que sirven de unión entre tu mundo físico particular y tu mundo espiritual. Y esta sincronicidad, hecha en forma de podcast, es ese nexo de unión. Y para eso tenemos que estar atentos a ello. Tenemos que estar atentos, porque si no estamos atentos, nos pasan de largo. Absolutamente de largo. Mirar, los seres humanos, y esto la ciencia lo ha demostrado, recibimos miles de estímulos diarios. ¿Sí? Tú antes de conocerme a mí, antes de escuchar a Javier Ma, antes del primer día ver un vídeo de Javier Ma, ver un post, ver una foto, ver un podcast, antes del primer día de ver a Javier Ma, ese día te llegaron miles de estímulos, a través de mensajes diferentes, de diferentes personas, de diferentes lugares. Y créeme que esto de miles no es una exageración, está demostrado por la ciencia que nos entran miles de estímulos cada día. Si ante miles de estímulos al que prestaste atención fue este, es porque tú lo co-creaste. Es porque es una sincronicidad. Si no hubieras prestado atención a cualquier otro. Por lo tanto, fijaros que
desde el lugar que lo estoy enfocando, es en el lugar que quiero que entréis de manera profunda, en el que sois seres creadores. ¿Sí? Y estamos co-creando. Ciertamente no lo estamos creando solo, lo estamos co-creando. Cuando te decía, tú has sido el que has creado este podcast, en tu mente lo has creado tú, inconscientemente posiblemente. Pero se ha necesitado una co-creación, es decir, tú lo has creado y yo lo he creado también. Ha habido una co-creación. ¿Y ahí quién ha estado? Dios o el universo para unirnos. Allí donde hayan dos o más en mi nombre estaré yo. Entonces, lo que hacemos es constantemente co-crear. ¿Sí? Entonces, ahora luego, primero te quiero hablar de dos o tres cosas más en relación a las sincronicidades y luego vamos a ir al tema de los milagros. Vamos a ver qué es los milagros, que decía Jan sobre los milagros y también te voy a dar algunas cosas que puedes hacer para que esos milagros se den en tu vida. Entonces, vamos a hacer aquí un breve paréntesis donde nos vamos a meter en los milagros, pero lo vamos a dejar para luego también para el final. Entonces, milagros. Los milagros son una co-creación también, ¿sí? Igual que las sincronicidades son una co-creación, los milagros son una co-creación. Por lo tanto, hay personas que piensan que todo lo crean ellos. Yo soy el creador de mi vida, yo lo creo todo y creo también los milagros, sí, tú eres una parte importante de la creación de los milagros, pero eres un co-creador, no eres la única parte. La otra parte, el Dios. Y hay otras personas que delegan todos los milagros a Dios, ¿sí? Diosito, tráeme este milagro. Y le dan todos los milagros a Dios. Pues déjame decirte que los milagros son una co-creación. 50% de ti y 50% de Dios. ¿Sí? ¿Me seguís en esto? Anótamelo ahí. ¿Qué son los milagros? Son una co-creación. Emma dice, me pasa con la información que das, lo que hacemos es co-crear, eso es. Carmen, los milagros son una co-creación. 50% de cada uno. Obviamente te digo el 50% porque para poner algo, para entendernos, ¿no? No sé si es el 50 tuyo y el 50 y pico de Dios, o un 40 tuyo, 60 de Dios, 60 de Dios, 40 tuyo, no lo sé. Pero lo que no tengo absolutamente ninguna duda es que es una co-creación. Hay una parábola de un hombre que compró unas tierras y esas tierras estaban vacías. No había nada plantado en las tierras, era prácticamente un desierto. Y él las compró y habían unos vecinos al lado. Entonces él estuvo arreglando esas tierras, cortó todos los matojos, todos los matorrales que habían, preparó las tierras, en una parte hizo un huerto donde plantaba diferentes tipos de alimentos para autosubsistirse y luego otra parte empezó a crear un jardín muy bonito. Y 1 año después, uno de los vecinos se asombró por ver que allí donde había un desierto, ahora había un vergel y había un huerto que estaba alimentando no solamente ya al vecino, sino que el vecino también estaba abasteciendo a otras personas con comida de ese huerto y generando también unos ingresos que le daban para pagar la casa y para todos los gastos. Entonces el vecino, que se asombró porque allí había un desierto en esas tierras, y dijo, wow, dice, qué belleza, gracias a Dios has creado algo muy bello. Y él dijo, sí, gracias a Dios y gracias a mí, porque antes de estar yo, estaba aquí Dios solo y esto era un desierto. Y el vergel ha estado cuando he llegado yo. Por lo tanto, efectivamente que Dios ha participado en ello, pero ha necesitado de la mano de Él. Es decir, Dios necesitó de la mano de ese Señor para crear esa maravilla, porque antes de estar ese Señor también estaba Dios ahí y había un desierto.
Por lo tanto, toda la co-creación es de no solamente Dios o no solamente tuya, sino de todo. Y el que entiende eso, integra eso y actúa en relación a eso, es el que co-crea. Estoy leyendo los comentarios. $50 y 50, eso es. Muy bien. Venga, seguimos con las sincronicidades para entenderlas un poquito más y ahora nos vamos hacia los milagros en la última parte. La importancia, punto 2, para que hayan sincronicidades, la importancia de estar abierto a las sincronicidades pero no apegado a ellas, ¿sí? Anótamelo ahí. Es importante estar abierto a las sincronicidades pero no apegado a ellas. Es decir, no intentar forzarlas constantemente. ¿Por qué? Porque si no, no estamos dejando que esa sincronicidad se co-cree, sino simplemente la estamos forzando nosotros. Y las sincronicidades no se fuerzan, sino que aparecen. Luego, claves para recibir y entender las sincronicidades. Presta atención a tus sueños, a tus intuiciones, a tus pensamientos espontáneos, a tus conversaciones. Es decir, cuanta más atención prestemos, pero no atención puesta en el foco en que tiene que llegar a una sincronicidad, sino estar despiertos, ver qué está ocurriendo en nuestra vida, ¿sí? ¿Qué ocurre en mi mente en este momento? ¿Qué ocurre en mi cuerpo? ¿Qué ocurre, pues si voy por la calle, qué ocurre a mi alrededor? ¿Qué ocurre en mi vida? Yo, por ejemplo, cuando después del podcast, en algunos momentos del día, vuelvo al podcast para ver los comentarios que hay. Y estoy totalmente ahí observando qué es lo que ocurre. ¿Sí? Y me llegan mensajes de vosotros. Si yo observo, me llegan mensajes de un tema que a lo mejor quería tratar y ya no me acordaba. Y hay alguien que dice, oye, ¿por qué no tratas este tema? Y digo, wow, este mensaje es para mí. Porque yo también lo había pensado, pero en un momento me había olvidado de este tema. Entonces, ¿eso por qué ocurre? Porque estoy observando, porque observo, porque luego dentro de una hora o dentro de 2 horas veo y estoy observando qué es lo que la gente dice. Por lo tanto, tenemos que estar prestando atención a nuestra vida, es decir, en presencia. No estar constantemente conectado a 50.000 estímulos externos, sino en presencia. Luego también estar abiertos a dejarnos sorprender. Esto también, para que recibamos esas sincronicidades, tenemos que estar abiertos a dejarnos sorprender. Porque si ya todo lo queremos hacer muy previsible, es decir, que las sincronicidades me tienen que venir por aquí, o me tienen que venir por allá, o la sincronicidad me tiene que venir de un libro, o me tiene que venir de un número, o me tiene que venir... Las sincronicidades pueden venir de muchísimas partes diferentes. Y si tú estás abierto a dejarte sorprender, te van a venir. El otro día os explicaba también una parábola, pero que viene mucho al cuento de esto, que es en relación a un señor que estaba en una barca y la barca se iba a hundir. Y él estaba rezándole a Dios que, por favor, que le salvara, Dios, ven, sálvame, 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 y rezando a Dios de una manera muy intensa. Y por ahí estaba tan intenso rezando a Dios y prestando tanta atención alrededor, que pasó un avión durante mucho tiempo, una avioneta, para tirarle una cuerda, y no le prestó ninguna atención a la avioneta. Y luego, cuando ya se estaba ahogando, le pidió explicaciones a Dios. Dios, no me has querido salvar. Dice, te he estado mandando una avioneta durante un buen rato y ni le has prestado atención. ¿Por qué? Porque el hombre estaba en su película, esperando a que viniera el mismísimo Dios a salvarle. Por lo tanto, esta parábola, ¿qué mensaje tiene? Que a veces pensamos, según nuestro sistema de creencias, que las sincronicidades nos tienen que venir de un lado. Pero tenemos que estar abiertos, porque nos pueden venir de lados totalmente diferentes. Muy bien. Venga, vamos al punto 4. Los milagros y la transformación personal. Ya vamos a los milagros. ¿Qué decía Carl Jung sobre los milagros? Jung creía que los milagros eran eventos
que desafían nuestra comprensión racional de la realidad y que la ciencia no entiende, ¿sí? Es decir, creía que eran eventos, los milagros eran eventos que desafiaban nuestra comprensión racional de la realidad y que la ciencia no entiende. Y ahora te quiero poner algún ejemplo para que entiendas. Mirar, alguien se acuerda de su abuelito, de su abuelita, el que sea, simplemente para esta memoria hacia atrás que vamos a dar. ¿Alguien se acuerda de su abuelo o de su abuela o de su bisabuelo? Yo me acuerdo, por ejemplo, mi abuelo falleció cuando yo tenía mi abuelo por parte de mi madre, el de mi padre no lo conocí, pero mi abuelo por parte de mi madre falleció cuando yo tenía unos 7, 8 años. Ahora tú imagínate que a ese abuelo o bisabuelo que hace ya muchos años que falleció, imagínate que alguien le dice en aquel momento que hay un aparato donde puedes hablar con personas que están en la otra parte del mundo y les puedes ver y puedes escuchar voces. ¿Qué sucedería? Que te diría que eso no es posible, que es imposible. Y si le apareciera eso de un momento a otro, sin, como no, a nosotros nos ha aparecido de manera paulatina, ¿no? Pero tú imagínate que mi abuelo de un momento a otro le aparece un teléfono móvil con una pantalla donde puede hablar, puede tener una videoconferencia. Diría que eso es un milagro. Primero diría que eso no existe. Si no lo viera, diría que eso es imposible. Por lo tanto, según la ciencia, han habido muchísimas cosas que eran milagros, pero luego se han demostrado que tenía una base sólida. Y eso pasa absolutamente con todo. Cuando la ciencia dice que eso no es posible, te está diciendo que no es posible según los conocimientos que tienen ellos a día de hoy. Pero eso ya, una vez tras otra, la evidencia ha demostrado que la ciencia se queda atrás. Y conforme va avanzando la ciencia, lo que antes era algo imposible, hoy en día es posible. Por lo tanto, no quiere decir que a día de hoy no sea posible, sino que no se ha manifestado esa posibilidad todavía, porque esa posibilidad potencial ya está en el campo cuántico. Esto la física cuántica lo tiene muy claro. Estamos en un mundo de multipotencialidades. Es decir, en el campo cuántico ya está tu yo abundante. Ya está manifestado en el campo cuántico, lo que no está aterrizado en el mundo físico. Es decir, dentro del mundo potencial infinito de posibilidades, eso ya está. Igual que hace 100 años ya estaba la posibilidad de que hubiera un celular. Pero todavía no lo habíamos aterrizado. Pero no es que ha aparecido ahora. Eso, la posibilidad de crear un celular estaba ahora, ya hace 500 años. Lo único que los seres humanos todavía no habíamos aterrizado eso. ¿Sí? De mi bisabuela no la conocía ninguno de los 4 abuelos. Bueno, pues imaginaros que le contáis mucha o ven muchas de las cosas. Se volverían locos. Si ahora aterrizaran en este mundo y se encontraran con todo lo que hay, yo me imagino a mi abuelo se volvería loco. Absolutamente loco. ¿Por qué? Porque estaría lleno de milagros todo. Todo lleno de milagros. Por lo tanto, que los milagros existen, no hay absolutamente ninguna duda, porque se han estado creando constantemente en la humanidad. Constantemente. Por eso Jan decía que los milagros eran eventos que desafiaban nuestra comprensión racional de la realidad, pero nuestra comprensión racional a día de hoy. Porque tú a un niño de 5 años le pones un celular y para él no es ningún milagro. Es lo más normal. ¿Por qué? Porque ya lo ha visto, porque su mente racional ya ha visto eso como algo normal. Por lo tanto, fíjate que ya te estoy dando una pista clara para el tema que nos vamos a meter ahora, de que te voy a dar 8 tips para la creación de milagros. Una de las cosas
que tienes que hacer para crear milagros en tu vida, venga, vamos al punto 1, es convence a tu mente. Es decir, eso tiene que entrar dentro de tu sistema de creencias. Porque si no entra dentro de su sistema de creencias, de que eso es posible, no se va a dar. ¿Por qué tenemos hoy en día un teléfono celular inteligente, un smartphone? Porque en su día, Steve Jobs o otros que le ayudaron a él o otros que le precedieron, entendieron que eso era posible. Entendieron que era posible. Si no hay un ser humano que entienda que eso es posible, no va a ser posible. ¿Por qué a día de hoy podemos agarrar un avión y volar de una parte a otra del mundo? Porque hubieron unos seres humanos, unos hermanos concretamente, que entendieron que eso era posible. ¿Sí? Y además dieron la vida por ello, porque se estrellaron. Anótamelo ahí. Primero, creer que es posible. Y más que creer, convencer a tu mente. 2. Define tus milagros también. Tienes que definirlos. ¿Cuáles son los milagros que tienes en tu vida? Tienes que tenerlos claros, definirlos. Aunque pensamos que las cosas ocurren aleatoriamente, no ocurren. Sí, los hermanos que crearon los primeros aviones no hubieran definido bien su milagro, no estaríamos volando hoy. Lo primero que hicieron es definir qué queremos hacer, volar. Lo tenían súper claro. ¿Qué queremos hacer? Volar. Por lo tanto, define tus milagros, tienes que definirlos. ¿Vale? Venga, vamos al 3. Presencia diaria en el milagro. Presencia diaria. Algunas personas le podrían llamar obsesión. Napoleon Hill, un gran escritor del siglo pasado, le llamaba la magnífica obsesión. ¿Sí? La magnífica obsesión. La magnífica obsesión, ¿qué es? Es estar prestando atención constantemente, cuando digo constantemente digo cada día, a aquello que quieren manifestar. Por eso le llama magnífica obsesión, porque es tu mente enfocada en algo. Eso es la obsesión, ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces siempre interpretamos las palabras como desde la vertiente negativo. Y ya lo decían los grandes maestros. La diferencia entre la medicina y el veneno es la dosis. ¿Sí? Entonces, una dosis sanadora de obsesión no está mal. Ahora, si te estás obsesionando en algo que va a destruir tu vida, pues, ahora, pero si la obsesión es magnífica, es divina, una magnífica obsesión, es importante también para el milagro. Porque recuerda que hemos dicho que el milagro es una co-creación tuya y de Dios. A Dios rogando y con el mazo dando. A lo que te refiero del 50%, te he dicho antes 50% y 50%. ¿Vale? Entonces, una magnífica obsesión, una bendita obsesión, como le quieras llamar. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes que tener el milagro en tu mente cada día. ¿Por qué? Porque si no, la vida, la sociedad, como decíamos al principio, te va a llevar hacia otro lugar, no te va a llevar hacia tus milagros, te va a llevar hacia lo lógico racional. Creer que es posible, convencer a tu mente, tener claro tus milagros, presencia diaria en el milagro, exacto. Estoy leyendo los comentarios. Me encanta la diferencia entre la medicina y el veneno en la dosis, eso es. Entonces, ahora aquí viene un punto también importante, que hay gente que tiene la presencia diaria en el milagro o se obsesiona, vamos a ponerlo como magnífica obsesión, es decir, aquí la obsesión como algo positivo, pero ¿qué sucede? Que se desespera. Y aquí es donde está el punto 4. No desesperación,
no apego. ¿Sí? Voy a poner el ejemplo de una marca, de una tienda que te sirve muy rápido, ¿vale? Pero para que se entienda. Vosotros, yo compro en Amazon, ¿no? Hay quien dice, no, es que no habría que comprar en Amazon, habría que comprar en el comercio. Yo compro en todas partes. Compro en el comercio local, pero a veces también compro en Amazon, ¿no? Entonces cada uno tiene que comprar donde crea que tiene que comprar o donde quiere. Pero bueno, te digo esto porque no para hacerte publicidad de Amazon, sino porque te sirven muy rápido, ¿no? Te sirven de un día para otro. ¿Sí? Habéis experimentado eso de comprar algo, aunque con cualquier otro, o con una tienda de barrio, a lo mejor también te sirve de un día para otro. Pero habéis experimentado, ¿verdad? Lo de, lo de que pedís algo y os viene de un día para otro, o a lo mejor no viene de un día para otro, pero os viene al cabo de 2 días o al cabo de 3 días. Ahora vais a ver por qué, a qué me refiero con esto, ¿eh? ¿Qué sucede? Cuando tú pides eso a la tienda que sea y te llega en 2 días o en un día, cuando tú lo pides, ¿estás desesperado o estás con miedo o con desconfianza de si te va a llegar? ¿O estás tranquilo porque sabes que eso te va a llegar al día siguiente o al otro o a los 2 días como mucho? Tú lo pides y sabes que te va a llegar. ¿Sí? ¿Estás seguro de que te va a llegar o no? Decirme. Sí, estás totalmente tranquilo porque sabes que te va a llegar. Oye, a lo mejor, mira, si hay alguna falla, a lo mejor no te llega mañana y te llega pasado, o a lo mejor, mira, en vez de pasado te llega el otro. Y si no te llega, llamas, lo vuelves a pedir y te llega. Pero no tienes absolutamente ninguna duda de que te va a llegar. No estás desesperado, no estás apegado. ¡Ay, es que me llega! ¡Ay, ay, ay! No, te llega, sabes que te va a llegar. Y se acabó. Bueno, pues esa es la manera de actuar. Es decir, no tienes que desesperarte, no tienes que ver apego. Y vamos al punto 5. Ya lo has pedido y vendrá seguro. Desde ese lugar hay que enfocar los milagros. Ya lo has pedido y vendrá seguro. No hay fracaso, sino lo único que hay es retraso en la recepción de ese milagro. Y de ese lugar, ay no, es que llevo 1 mes, 2 meses intentándolo y no lo he conseguido. Es que no es que haya fracaso, está habiendo un retraso. Pero si estás con ese desespero, estás yendo justo al lado contrario. ¿Por qué? Porque estás en la carencia y estás en el desespero. Y en la carencia y en el desespero no se crean los milagros. Los milagros se crean unidos a la energía divina. Y la energía divina de amor, de confianza, de agradecimiento. ¿Sí? Por lo tanto, 5 ya lo has pedido. Vendrá seguro. Desde ese lugar hay que verlo. Isabel, tranquila porque va a llegar, sí, suelto y confío, sí, estoy tranquila. Bueno, pues eso tienes que aplicar, hemos hecho este ejercicio breve para que lo integres, eso tienes que aplicar en aquellos milagros que estás pidiendo en tu vida. Lo mismo que aplicas para un pedido que haces por internet, que sabes que te va a venir mañana o pasado o dentro de 2 semanas. Exacto. Venga. 6. ¿Qué más cosas hay que hacer? Sana las creencias que contradigan que ese milagro se va a manifestar. Tú tienes que ver qué creencias están contradiciendo eso, porque esas creencias están haciendo que el paquete se retrase. ¿Sí? Es decir, las creencias sería como el mensajero. Si tus creencias van en contra de ese milagro que tú quieres manifestar, va a tardar muchísimo, se va a alargar muchísimo. A lo mejor ni en esta vida, a lo mejor te va a llegar en otra. Que te va a llegar no hay absolutamente ninguna duda. Pero si tus creencias contradicen mucho el milagro, el paquete se va a retrasar tanto que lo vas a recibir en otra vida en lugar de en esta. Y tú vas a querer recibirlo en esta, ¿no? No vas a querer recibirlo en la siguiente. Yo por lo menos cuando quiero manifestar algo lo quiero manifestar en esta.
tengo la paciencia suficiente para saber que si no lo manifiesto en esta, lo manifestaré en otra. Pero yo voy a hacer todo lo posible para que se manifieste en esta. ¿A qué? Trabajándome esas creencias que son lo que hacen que se alargue, es decir, que ese pedido que sabes que te va a llegar eventualmente, te va a llegar dentro de 3 meses, dentro de 3 años, dentro de 10 años o dentro de 5 vidas, te va a llegar, ¿sí? No tengas absolutamente ninguna duda, te va a llegar. Ahora bien, si quieres que te llegue en esta vida, espabila a trabajar esas creencias limitantes que están creando la distancia entre donde estás tú y el paquete que viene de camino. ¿Me habéis seguido en esto de las creencias? Dime ahí si me sigues. Veo un poquito de agua. Egle Verónica dice, en este momento soy feliz porque escucho lo que necesito escuchar en este momento. Qué bueno, me alegro. Pues esto lo has creado tú, ¿sí? En relación a lo que estábamos viendo antes, diciendo antes, Egle Verónica, esto lo has creado tú, este podcast. Es una sincronicidad. Sí, te sigo en lo de las creencias, perfecto. Vamos al 7. Actúa en el día a día en relación a eso. Es decir, asienta las bases dentro del mundo físico de las acciones que tienes que hacer para estrechar el camino entre eso y tú. Ya hemos dicho que eso te va a llegar. ¿Sí? Ahora bien, en el mundo físico puedes hacer cosas para que eso se manifieste de manera más rápida y no se tenga que manifestar dentro de 3 vidas. Obviamente, dependiendo de lo que quieran manifestar, pues le vas a tener que hacer unas cosas o otras. Si quieren manifestar un emprendimiento, vas a tener que hacer cosas para ese emprendimiento. A Dios rogando, pero con el mazo dando. Igual que la parábola que os he explicado antes de el campesino que creó un vergel en una tierra árida, en un desierto. Se puso a trabajar cada día en ello. Se levantaba cada mañana a plantar, a cuidar el huerto, a labrar el campo. Cada mañana. ¿Sí? Cada mañana. Por lo tanto, tú tienes que ver hacia el lugar, por eso antes os hablaba al principio de definir el milagro, tienes que ver cuál es el milagro y tienes que hacer cosas que te lleven hacia ahí. ¿Qué cosas? Las que tú sientas en cada momento que te llevan hacia ahí. Yo no puedo decirte, porque no sé exactamente qué quieres manifestar, pero dependiendo de lo que quieras manifestar, las sincronicidades te van a ir llevando hacia ese lugar. ¿Sí? Y luego, súper importante, este punto 8, que es enfoca tu mente en el agradecimiento y no en la queja. Es decir, para que ese milagro que está en una frecuencia diferente a la que yo estoy ahora, ¿verdad? Eso se entiende. Porque si yo estuviera en la misma frecuencia que ese milagro que anhelo, ese milagro ya se habría manifestado. Si no se ha manifestado, es porque hay una diferencia frecuencial. Yo estoy en una frecuencia y ese milagro está en otra frecuencia. La frecuencia que está el milagro es una frecuencia de altísima vibración. Y si yo me enfoco en el agradecimiento, que es una altísima vibración, estoy reduciendo la distancia frecuencial. En cambio, si yo estoy en la queja, que estoy pidiendo un milagro, estoy haciendo y estoy moviéndome para ese milagro, haciendo todo lo que te he dicho, pero al mismo tiempo me voy quejando de, ay, porque sí, porque a día de hoy fíjate que esto, y es que no puedo, y es que, ay, es que sí, me gustaría, pero es que mi país, es que no sé qué, olvídate que el milagro no se va a dar en ti desde ese lugar. Olvídate, ¿sí? No se va a dar en ti. Por mucho que definas el milagro, por mucho que intentes convencer a tu mente, si luego estás en la queja, estás creando una distancia frecuencial. Por lo tanto, olvídate de eso y agradece lo que tienes.
No hables de lo que no tienes, no hables de lo que careces, no hables de tu país que está por los suelos, no hables de eso. ¿Por qué? Porque estás, bueno, tú puedes hablar de lo que quieras, es obvio, pero aquí te estoy dando las indicaciones de cómo puedes reducir la distancia frecuencial entre tú y tu milagro. Y no es quejándote, no es hablando de tus miserias. Por eso, cuando, sobre todo a lo mejor personas que no me conocéis tanto, o incluso alguna vez alumnos de Reiki en tu vida, yo os digo, no me cuentes tus miserias, no me cuentes tus miserias. ¿Por qué? Porque no soy compasivo, no, todo lo contrario, soy muy compasivo. Lo que no quiero, reforzar en ti lo que te aleja de lo que quieres, ¿sí? Si yo estuviera escuchando vuestras miserias, estaría impidiendo que avancéis hacia vuestros milagros. Si yo te estoy diciendo que no hables de tus miserias y no te quejes, si yo te escucho quejas, no te estoy ayudando, te estoy empeorando por escucharte las quejas. En cambio, cuando te digo no me cuentes mierdas, te estoy ayudando. Y hay gente que no le gusta eso, pues que siga con su historia, pero que se la vaya a contar a otro que sí se la sostenga. Pero ten en cuenta que el que te escucha una vez tras otra esa historia, no está reforzándote, está solidificando esa frecuencia vibratoria que jamás te va a llegar a tu milagro. ¿Sí? ¿Queda claro esto también? Por lo tanto, cuando tú estás escuchando las quejas y las miserias de otro, no le estás ayudando. Por lo tanto, intenta cambiar de conversación. Yo te digo aquí de una manera muy bruta, no me cuentes mierdas, pero ¿para qué? Para que cree un impacto. Hay veces que hay, hace no mucho me dijo dice, es que eres maestro de Reiki y utilizas estas palabras. Utilizo las palabras que me vienen en gana. A ver si un maestro de Reiki no puede utilizar según qué palabras. O es que hay que poner a una persona en un pedestal. Soy un ser humano como todo y utilizamos las palabras que utilizamos en el día a día las personas. ¿O es que tengo que crear aquí un personaje que le vaya bien a alguien cual angélico con un turbante? Y hablando como hablan los ángeles, ¿no? Aquí hablamos como hablamos las personas. Entonces, cuando yo utilizo estas palabras, es porque las personas hablamos así y porque esas palabras fuertes muchas veces entran fuerte también, ¿sí? Y esto hay que hacer que entre fuerte, súper importante. Bueno, Estrellas de Conciencia, súper contento de que hayas llegado hasta aquí. Anótame ahí si estás al final del podcast de cómo crear sincronicidades y milagros en tu vida. Anótamelo ahí, estoy al final del podcast, tanto si estás en el vivo como en la grabación. Y si todavía no te estás formando conmigo, quieres avanzar en esos milagros en tu vida, recuerda que a Dios rogando y con el mazo dando. Es súper importante que te formes bien, que aprendas bien, que te trabajes interiormente bien. Y eso es lo que hacemos en Maestría Reiki desde cero, ¿vale? Que empezamos muy prontito el 21 de marzo. Ahí en el primer comentario fijado vas a poder pedir información. O bien en la web de javierma.com, www.javierma.com. Si quieres subir al siguiente nivel de tu vida y no te estás formando conmigo, este es el paso, desde cualquier parte del mundo. Bueno, me voy a ir despidiendo de los que estáis ahí. Elvil dice, estoy al final del podcast. Emma Salgado, estoy al final. Gracias, Yolanda, Jordi, Carmen, María Rosario, Isabel Lozano, Maika. Carmen, sí queda claro. Hay que enfocarse en la gratitud. María, Julia, exacto. Emma Salgado, María Rosario. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Larisa, estoy al final. Senti, gracias. Antonia Arroyo. Muchísimas gracias por estar y muchas felicidades también a los que estáis en el máster de coach energético y espiritual que estamos empezando esta semana. Veo ahí personas que estáis en el máster. Rusé está en el máster. Alicia Martín. Carmen María, el maravilloso, muy sincero, muchas gracias. Bueno, y si todavía no te estás formando conmigo, Maestría Reiki desde cero. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.